Buen día, mi nombre es Sara Mireia Martínez González. Me identifico con el número Carnet 2017-02-512, sección H, jornada vespertina. El primer capítulo, Los criollos, don Antonio de Fuentes y Guzmán, relata el terremoto del 18 de febrero de 1561. Él vio que los españoles e indios clamaban para que el terremoto se detuviera. Don Antonio Fuentes y Guzmán, estando en su niñez, aún no entendía la discriminación y el racismo que existía, pero mientras crecía se dio cuenta del beneficio que tenía y que a los indios le faltaba, sintiéndose importante de la sangre que corría por sus venas y de la herencia que tenía, ya que era descendiente directo de los españoles, lo que hacía que se sintiera superior a los indios. Segundo capítulo. Las dos Españas. En la perspectiva de los criollos existían dos Españas, una buena y una mala. Para ellos, especialmente para don Antonio de Fuentes y Guzmán, los conquistadores eran héroes, en especial don Pedro Alvarado, a pesar de ser un cruel conquistador. En esta época aparecen grupos defensores de los indios que solicitaban nuevas leyes y la abolición de la esclavitud hacia los indios. Estos grupos eran liderados por la orden dominica. Las nuevas leyes proclamaban que los indios eran vasallos de la colonia coronó la española, lo que entonces prohibía la explotación de los indios por parte de los criollos. Tercer capítulo. Las dos Españas, continuación. Nace la encomienda. Fue una institución implementada por los españoles durante la colonización en América, para sacar provecho del trabajo de los indios. El encomendero era el criollo dueño de las tierras que se encargaba de educar y evangelizar a los indios. Otra figura que formó parte de esta época fueron los doctrineros, que eran los de la Iglesia Católica que se encontraban e iban a los pueblos a educar, y también existían ciertas clases de criollos. Los criollos empobrecidos, que fueron los que no sabían administrar sus tierras, pero no eran tan pobres como los indios, y se hablaba de los nuevos españoles, que ante los ojos de los antiguos criollos no merecían estar ahí porque no eran familia de los conquistadores. Cuarto capítulo. Tierra milagrosa. Fuentes y Guzmán hablaba de la tierra era hermosa y que los indios solo eran un extra, que no tenían valor y como premio a los conquistadores se les dio un pedazo de tierra, a los que se les denominó latifundismo. Así como se les dio tierra a los españoles, también se les dio tierra a los indios. Las nuevas leyes, y ahí se asentaron sus pueblos. Se les dio unas tierras a lo que se les denominó ejidos, para que fueran a cortar leña y a pastar a sus animales. Y otras tierras a las que se les denominó sementeras, o tierras comunales, que servían para sembrar y las administraban los alcaldes indios y regidores. Los criollos y mestizos, para obtener tierras, las usurpaban, que hizo hacer una reforma agraria, pero no se concretó, ya que a los españoles no les convenía. Quinto capítulo. El indio. Don Antonio se quejaba de los indios, ya que eran holgazanes y borrachos. No contaban como clase social. Eran un elemento más para trabajar las tierras. Se quejaba de sus creencias porque ellos no querían aceptar la religión católica. Entonces muchos padres optaron por ignorar y también por hacer una mezcla entre el catolicismo y las ideas o creencias de los indios. Se les denominó sincretismo. Los criollos tenían perjuicios hacia los indios. Sexto capítulo. Mestizaje y capas medias. Se hablaba sobre los primeros mestizos, que eran los hijos de los españoles con indias nacidos aquí, que hicieron que nacieran nuevas castas o capas medias. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo existían los mestizos, sino que fueron existiendo otras mezclas, ya que trajeron esclavos negros. De la combinación entre negro e indio nacieron los mulatos, y entre los españoles y negros nacieron los ambos, etc.
Posteriormente a los mestizos se les llamó ladinos. La propagación de los mestizos comenzó a salir una plebe urbana y una plebe rural. La plebe rural eran los mestizos que estaban en los pueblos y una plebe urbana que eran los mestizos de la ciudad. Una parte de estos eran borrachos y no trabajaban y la otra parte eran artesanos proveedores. Los latinos tenían prohibido estar en los pueblos de los indios y en la ciudad, o criollos, y los criollos manejaban las tierras a su gusto y gana, y no se les daba tierra a los ladinos, para que estos no sobresalieran, y se les controlaba por medio de gremios. Séptimo capítulo. Pueblo de los indios. En 1542, cuando nacen las nuevas leyes, surge la institución llamada reducción. Eran cuando los indios se fugaron y se fueron a los pueblos de otros indios. Y otra parte se quedó a vivir en las haciendas de los conquistadores. Se les llamó pueblo de indios cuando todos estos se reunieron en un mismo punto geográfico. Otras personas tenían prohibidas irse de otro pueblo. También nace el repartimiento, los indios que eran la institución que se instauró como medio de explotación a los indios, ya que no eran esclavos. La idea de repartir un grupo de indios y estos tenían la obligación de trabajar y obviamente se les debía pagar. Al repartimiento tenían que ir todos los hombres de 16 a 60 años a trabajar. Al momento del pago se les debía pagar con moneda, no se les pagaba con producto. Octavo capítulo. La colonia y nosotros. Reflexión final. La reflexión de Severo Martínez explicó que la discriminación siguió hasta la conquista en 1821. Nació una reforma de explotación llamada el mantenimiento o mandamiento y siguió hasta la revolución. Nos explicó que los indios eran producto de la explotación. ¿Qué quiere decir esto? Que su cultura no es genuina, ya que los españoles tuvieron mucha intervención en ella. Esta es la combinación de muchas culturas. Hay que tener en cuenta que el materialismo histórico habla que las sociedades van cambiando, cosa que no sucedió aquí. Aclara que no fue feudal, pero habían ciertos elementos que se parecía a la feudal. Gracias por su atención.